Bueno, vamos a ver un poco lo que son las cónicas. Las cónicas en realidad nacen de cortar un doble cono. Esto simula ser un doble cono, esto sería un cono y esto sería otro cono. Esto se llama doble cono recto. Acá terminaría en un punto. Yo lo único que encontré parecido que tenía a mano eran estos vasitos, los pegué y traté de asociarlos. Si yo agarrara, la teoría va a decir, si yo agarro un plano y atravieso el doble cono, supongamos que este cúter con esta hoja, nosotros la llamamos que es algo plano porque es finito, entonces decimos, bueno, esto es plano. Si yo con esto que es plano, lo que hago es cortar el cono en forma transversal, cuando termino de cortar el doble cono, lo que voy a encontrar es que la figura geométrica que me queda acá, yo la marqué, si no se ve bien, en rojo, en este caso es una elipse. A esto se la conoce como una cónica, porque nace de cortar un doble cono recto, de ahí viene la palabra cónica, y en particular esta cónica se llama elipse. Esta figura geométrica es una elipse. Nosotros vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con la elipse. Ahora, yo esto también podría tenerlo así, ¿no? Si yo cortara esta botella, si esto fuera parte del doble cono, si lo corto en forma diagonal, tengo la elipse. Pero también podría cortarlo en forma horizontal. Si yo corto en forma horizontal, voy a obtener otro resultado. Ya no va a ser una elipse. Si yo cortara, por ejemplo, este vaso en forma horizontal, quizás, si lo hubiese hecho bien, lo que acá hubiera obtenido es un círculo. O sea, no es tan parecido estos dos dibujos. Esto sería una elipse y esto sería un círculo. Entonces, eso es un poco lo que pasa. Yo ahora lo voy a rápidamente colorear un poco para que puedan notar la diferencia. Igual en el cuadernillo esto está explicado. Un corte transversal genera un óvalo, sería una especie de elipse, y un corte horizontal me genera un círculo. Claramente son figuras geométricas distintas. Obviamente yo podría a este doble cono que tengo acá cortarlo en forma vertical. Voy a obtener otro dibujo. Podría cortarlo en este punto y también voy a obtener otro dibujo. Bueno, de eso se tratan un poco las cónicas. De atravesar, yo en este caso ejemplifiqué con esta hoja de cúter un plano que atraviesa en distintas formas a un doble cono recto. Y ese doble cono recto, cuando es atravesado por un plano, genera, cuando saco esa parte del cono, figuras geométricas que son las que nosotros vamos a estudiar en profundidad. Bueno, esto era simplemente una explicación de lo que es la cónica, que nace de un doble cono recto. Nosotros vamos a ver dos cónicas, las elipses y las hipérbolas. Ya después me detendré bien en hipérbola. Por ahora solamente empezaremos con elipses, que son, insisto, estos dibujos que ustedes ven acá. Estos dibujos, esto podría ser una elipse que está adentro de un eje cartesiano. No nos olvidemos que esto forma parte de un eje cartesiano. Entonces, como forma parte de un eje cartesiano, tiene valores en el eje X
y en el eje Y. Pueden ser positivos o negativos. O sea que esta elipse va a tener valores en ambos ejes. Yo coloco esta elipse acá. Voy a obtener una elipse que va a tener valores en el eje X y valores en el eje Y. Con lo cual, las ecuaciones no pueden estar muy lejos de tener valores en X y en Y, porque claramente esto tiene valores en X y en Y. Y esta elipse puede ser más bien un dibujo vertical, un dibujo horizontal, un dibujo transversal. Nosotros nos vamos a centrar en horizontales y verticales, por eso ya tenemos la H y la B de horizontal y de vertical. Esta elipse puede tener un centro, obviamente esto va a tener un centro, porque imagínense que esto va a tener centro y otro montón de cosas, y ese centro puede estar en el 0, o puede estar por acá arriba, o por este otro lado del eje cartesiano, o por acá abajo. Por cualquier parte del eje cartesiano puede tener el centro. Lo primero que nosotros vamos a ver son simplemente las más sencillas, elipses cuyo centro esté en el origen del eje cartesiano, que corresponden a esas dos ecuaciones, tanto la horizontal como la vertical. Eso lo van a poder leer en el cuadernillo. Yo ahora lo que voy a hacer es una síntesis de lo que está en el cuadernillo respecto a este dibujo. ¿Qué cosas tiene este dibujo y qué cosas no tiene el dibujo llamado elipse? La elipse va a tener entonces valores en X y valores en Y porque corresponden a los valores del eje cartesiano. A y B son parte de lo que se llaman vértices. Entonces, vamos un poquito para guiarlos al cuadernillo. Ustedes van a empezar acá en el página 9. Van a ver los distintos tipos de cónicas con el doble cono recto, que lo pueden trabajar ustedes y haciendo esto mismo que hice yo acá en sus casas y probarlo, no pasa nada. Después viene la definición de cónica, que estaría bueno que la lean para ir empezando a entender un poco. Y después yo ya me meto en la página 10 con elipse. Y ahí aparece el primer dibujo. Vamos a ver si lo podemos centrar un poquito. Si lo agrandé demasiado, pero vamos a intentar correrlo. Entonces, ese dibujo rojo para nosotros va a ser algo que va a estar adentro de un eje cartesiano. Vamos a hacer sencillamente, vamos a retirar esto porque ya está. Vamos a hacer rápidamente una idea. Un eje cartesiano, un punto que lo vamos a llamar F de foco. Vamos a agarrar otro color, vamos a poner la letra A, que tiene que ver con esta A minúscula que está acá, que son vértices. Y vamos a usar, bueno, negro, no nos queda otra opción. Bueno, vamos a usar azul igual. Para hacer un vértice B. Y nuestro dibujo de la elipse va a ser algo así. Después lo vamos a dibujar bien, más en detalle. Esto es simplemente para explicarles. Lo van a dibujar a mano alzada, obviamente. Después van a entender cómo se hace esto un poco más sencillo. A mí lo que me interesa básicamente de esto es que reconozcan al dibujo como la elipse, concentren el origen, o sea, acá. Eso sería una elipse horizontal. Los focos, tiene dos focos, ustedes acá lo van a ver. Dos vértices que corresponden a las letras A en el eje X y otros dos vértices en el eje Y. Tiene algo más, que acá aparecen como estos puntos Q, eso se llama lado recto. Suelen dibujarse o ubicarse, son 4, de cada foco va a haber uno con la letra Q
esos lados rectos sirven justamente para que el dibujo después quede mejor, cuando uno lo tiene que dibujar. En realidad no cumple ninguna otra función. Eso es una elipse, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Todo el sistema solar funciona de esta forma. Estos son órbitas por donde giraría la Tierra. De hecho, si ustedes leen un poco las leyes de Kepler, van a encontrar que nuestro planeta Tierra gira formando elipses de esta forma. Una vuelta completa son 365 días y es lo que tiene un año. Nuestro Sol es una estrella y esa estrella ocupa uno de estos dos focos. Y eso es lo que nos permite a nosotros girar en esa órbita y no salirnos de esa órbita. De hecho, cuando ustedes vayan acá a la teoría va a decir que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan. El lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Entonces, esa es la definición de elipse. De alguna manera lo que está diciendo es que si yo tomo un punto y sumo esta distancia, es la misma. A ver, esto va a traer un poco de ruido, no se asusten. Supongamos que yo soy el planeta Tierra y estoy parado acá. Puede ser otoño. Supongamos que el Sol está acá. Sol. Lo que está diciendo la definición es que si yo sumo esta distancia más esta distancia, eso me va a dar un número, no sé, 10.000. Va a valer lo mismo que si yo estoy, no sé, ¿dónde quieren estar? ¿Acá? Vamos a poner Tierra 1. Que si yo sumo esta distancia y esta, me tiene que dar lo mismo. Si estoy acá, Tierra 2, y sumo esta distancia más esta distancia, me tiene que dar el mismo número. Por eso dice que es constante. Obviamente estos 4 vértices van a corresponder con las estaciones del año, en lo que respecta a nuestro movimiento como planeta, ¿no? Alrededor del Sol. En este caso, si el Sol está acá, cuando nosotros estemos en este punto, vamos a estar en el día con mayor luminosidad en nuestro hemisferio, ¿no? Porque vamos a estar en el día más largo y vamos a estar en pleno verano. Porque tenemos la menor distancia posible al Sol. Eso ocurre el 21 de diciembre, aproximadamente. Y paralelamente, cuando estemos en este otro punto, la distancia nuestra al Sol va a ser la mayor posible y entonces estaremos en el día más frío del año o en el día que menos luz del Sol recibamos. Así funcionan los satélites que orbitan en una órbita específica. Así funcionan todos los satélites de comunicaciones que dan vueltas alrededor del planeta Tierra y nuestro planeta funcionaría como uno de los focos por los cuales se puede generar la órbita. Todas las órbitas, de todas las películas que han visto, son elipses. Y Kepler encontró 3 leyes que regulan las órbitas. Así que si algún día están en casa y tienen ganas de investigar un poco, busquen la ley de Kepler y van a encontrar un poco sobre el movimiento planetario y de los satélites. Pero describen elipses. Así que bueno, un poco es esa la idea. Hay 2 ecuaciones en principio, estas son con centro en el origen, horizontal y vertical. Y estos valores A y B son valores que tienen que ver el A con esta distancia, que se llama, ustedes acá van a tener, en el cuadrillo van a ver 3 valores. La distancia focal, que se representa con una C minúscula, que es del centro al foco. Después tenemos el A minúscula, que representa la distancia entre el centro y el vértice A mayúscula. Entonces tenemos, yo no quiero seguir metiendo mano en ese dibujo porque es un espanto, pero si ustedes lo ven en la página 10,
van a encontrar en el cuadernillo que la distancia del centro al foco tiene una letra C y la distancia del centro al vértice una letra A minúscula y la distancia del centro a la B mayúscula tiene como letra la B minúscula. Esas tres letras son las que se usan acá, o sea, este A minúscula y este B minúscula son las distancias que hay al vértice B y al vértice A. Eso van a ser estos números que van a estar acá. Y la X y la Y van a ser siempre letras, porque son cualquiera de todos los números que van a formar parte del dibujo que está en rojo. Porque esto está dentro de un eje cartesiano, volvemos a decir que tiene números en Y y en X. Así que bueno, eso es un poco. Acá en la página yo les dejo, en la página 10, los focos van a estar a una distancia, por ejemplo, si el foco está en 3 centímetros, voy a tener un valor de 3 centímetros para un lado y 3 centímetros para el otro. Entonces el valor de C, la letra C que representa esa distancia, va a ser de 3. El valor del vértice A minúscula va a ser la distancia, si acá hay 5 centímetros, va a haber 5 centímetros para el otro lado, y si acá hay 4 centímetros, va a haber 4 centímetros para abajo, y entonces B va a valer 4, A va a valer 5 y C va a valer 3. Y hay una formulita, porque acá se puede dibujar un triángulo rectángulo que tiene que ver con la distancia focal, que es básicamente algo muy importante, que viene de un Pitágoras, que dice que C es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esa formulita, súper importante. Súper importante. Por ahora, ¿qué otra cosa? Nada. La ecuación del lado recto, cómo sacar esta distancia, toda la distancia completa del punto Q al otro Q, se saca y después se la divide a la mitad para tener cada parte. También tienen en la página 11 la formulita, es 2 por B cuadrado sobre A. Y a mí lo que me encantaría es que vayan viendo el primer ejemplo, que después yo voy a intentar, está hecho, el primer ejemplo en la página 11 está resuelto, paso por paso. Ahí se calcula y después acá abajo hay otro ejemplo sobre el ejercicio 4. Y en el medio hay un par de ejercicios para hacer, pero vamos a ir despacio. Acá hay algunos ejemplos que después van a tener que graficar de elipses. Ven que son números los que están abajo del A y del B. En la página 12 van a ver que ahí son números. Y un detalle para saber si es horizontal o vertical, si el valor de A cuadrado es más grande que el de B cuadrado, la elipse es horizontal. Así que esta que tiene un 169 en el lugar de A cuadrado y un 25 en el lugar de B cuadrado es una elipse que a simple vista yo ya sé que es horizontal. Porque 169 es más grande que 25. La que está debajo, el 9, es más chico que el 25, así que es vertical la elipse. Así que bueno, en principio es eso. Acá hay otro dibujo con todo dónde está cada foco y demás. Y ya en la página 13 no tocaría, yo no les digo que se metan en la página 13 porque ya es cuando la elipse tiene el centro fuera del origen, o sea, fuera del 0,0. Así que solamente por ahora hay que tratar de centrarse y prestar atención y leer y mirar los ejemplos. Yo voy a volver sobre esto hasta la página 12. O sea, arrancando en la página 9, donde muestra los primeros ejemplos que hablamos de la elipse, la definición. Ahí va a hablar de la excentricidad. Yo ahora no lo nombro para no irme del foco, valga la redundancia, de lo que quería lograr en este video. Formulitas, acordarse y tener en cuenta, que después vamos a ver bien de qué se trata cada uno, y sobre todo puntualizar en el primer ejemplo. Nada más con este video. Muchas gracias y hasta la próxima.